tengo un conocido que está en la cárcel. Yo tengo todo. Esas amistades Te que, lo tengo. Ana. No, yo tengo todo. Te tengo el amigo ministro de finanzas y Sí. te tengo el que está en la cárcel. Te tengo Y hasta el número de Mertz. Pero también te tengo el que está encarcelado. el que están buscando. No. Con este episodio, Johncito, te ocupé. Señora, ¿Cómo estás? Señorita Ana Gabriela Quintero Álvarez de De la Bosa. vida Oiga, sí, y tengo del el micrófono en la universo. miércoles. ¿Cómo se encuentra usted, caballero? ¿Cómo encuentro yo? Bello y lleno de energía porque estamos, o ustedes se preguntarán, o no sé si lo vean, pero estamos con una taza de café en la mano. ¿Qué significa eso? Que hoy cambiamos el famoso jugo de cebada por un hermoso y delicioso y refrescante y lleno de cafeína porque estábamos que nos morimos. Café. En café. ¿Por qué, Ana? ¿Por Yo qué estamos tomando café? Porque por primera vez estamos grabando temprano en la mañana. Oye, John sí, Ana. Ciberes. ¿Alguna vez habíamos grabado tan temprano? No, nunca. Hoy nos despertamos con una misión muy clara y es grabar el episodio y trabajar por esto. Y hablando de grabar Lo que nos episodios, mueve. queremos decirles que estamos muy contentos. Ay, sí. El tema no es para contentarse, pero el tema del episodio del que estamos hablando. ¿Cómo? ¿No está muy alta la cámara? ¿Por qué? Porque no se ve nada de mesa. ¿O ese es el No es chiste? exacto, listo. que no se vea nada. No he hecho nada. No he hecho nada. Listo. Nada, estamos muy contentos porque nuestro último episodio, bueno, el anterior a este, llegamos a los... No, superamos la barrera de las 1000 Superamos, vistas. es verdad, de lo que habíamos estado acostumbrados. Y Johncito, te quería decir algo que me di cuenta. Somos unos hosts maleducados. ¿Por qué, Nosotros Ana? damos por entendido que aquí todo el mundo nos conoce, que aquí todo el mundo sabe quiénes somos en cada episodio, ¿no? Sí. Nosotros en ningún episodio nos hemos presentado. Oiga, sí. Nunca de los jamases. Nunca hemos dicho, por aquí está su host, Ana Gabriela, John, nunca. Nosotros somos los típicos de el que llega a mi fiesta, lo saludo y no me le presento porque el que llega doy por entendido que me conoce, Que ya pero sabe. el que no me conoce doy por entendido que me conoce Y que ni me presento. Ya, listo. Uy, qué listo. vergüenza. Pero, ¿qué te parece esta dinámica? De ahora en adelante, tú me vas a presentar, yo te presento. Bueno, Bueno, con ustedes el paquetico más valioso de Venezuela, lo creado por los dioses de las hallacas, el paquete pequeño en envoltura, pero grande en placer, como dicen por ahí, la señora Ana Gabriela Quintero de Caracas, pues. no, pero si me vas a hacer ese tipo de presentación, ya yo quedé Pues yo corta. iré con lo mío, ¿no? Bueno, aquí le Vea, con presento camisa al blanca. caballero que se encarga de voltear los dichos, ¿no? Y de inventar nuevos. Aquí está el aguacate de mi durazno. El amante de la salchicha, Epa, ¿no? pues. Y de la cerveza ahumada en Alemania. Uy, sí, que ya la cerveza ahumada. El tipo más amiguero y buena onda que conozco. Ay, no, ya estoy sudando. Aquí está el Johncito Solano, su host preferido, ¿no? Estamos con una voz toda moderada, ¿no? Porque estoy de la mañana, entonces yo todavía no me también. levanto. Anteriormente. Ya no, ya cerveza. es que Ya después... ves, el café. Hoy no nos pueden en ningún momento bloquear aquí porque estamos tomando Café. cafecito. Ah, bueno. Ajá. Y agua. Anita, ¿qué Entonces, me cuentas? ¿Cómo vas? Te cuento, ¿De qué es el tema? Johncito. ¿Cómo es que es? A ver, ¿Cómo fue? comencemos con esta situación que nos acontece el día de hoy. Sí. Resulta y acontece que como latinoamericanos venimos siempre con tantas experiencias de nuestros países, ¿no? Y no solamente latinoamericanos, lamentablemente es algo que pasa en todo el mundo. Justo el tema que vamos a hablar hoy. Uy, eso es algo que
cada país tiene su percepción, sus problemas con él y es un tema del que en serio hay que hablar y qué chimba hablar de ese Y tema. que nadie se escapa. O sea, Porque si lo que hay usted... para contar. Nadie se escapa de este tema. ¿Y cuál es el tema, Johncito? El tema es, como ustedes de pronto lo ven en el título del capítulo, vamos a hablar de la seguridad. Seguridad. Vamos a no solamente hablar, obviamente vamos a hacer punto enfático en lo que todos también creen que es la seguridad en sí, pero la seguridad se transmite a muchos ámbitos, se ve de muchas maneras, dependiendo del país, como decimos, se percibe en muchos niveles y de eso vamos a hablar, vamos a charlar, vamos a compartirte. Yo sé que acá van a salir unas experiencias que más de un latinoamericano va a decir, eso me pasó. Eso me pasó 5 veces. Y un alemán, cuando ya este video se vaya a traducir al alemán, los alemanes van a decir, ¿qué es esta situación? ¿ustedes de dónde vienen? Pues sí. A ver, y vamos a comenzar entonces con nuestras experiencias. Bueno. Johncito, cuéntame una experiencia en Latinoamérica que tú digas, esto es el pan de cada día. Pues no, yo ahí te refuto tu pregunta y yo comenzaría por otra pregunta, y es- claro, eso es típico en Exacto, en este canal. que yo interrumpa y que yo destroce las ideas. Y claro, y que quiera cambiar el orden No, totalmente, sí. dale. No, mira, Anita, yo tengo una pregunta para ti. A ver. Para ti, ¿qué es la seguridad? Ok, la seguridad para mí va Difícil, ¿sí o no? sí, no, pero o sea, sé exactamente lo que quiero decir, pero para mí la seguridad se resume a la sensación que puede tener cada persona acerca de cuál es la línea que tiene en la integridad de su vida. Si esa línea, si puede suceder algo que pueda romper esa sensación que se tiene, ¿no? O sea, la seguridad no existe de una u otra manera. Uy. No existe. En el mundo y en la vida no se puede tener una seguridad de absolutamente nada. Es cierto. Todo puede pasar en el mundo, pero existen cosas creadas por el ser humano, como por ejemplo las instituciones, que nos ayudan Que la brindan. Exacto, que nos ayudan a tener esa sensación de seguridad, ¿no? De sentir, epa, mi vida puede acabarse de un momento para otro, pero el entorno me ayuda a sentir que esto no va a pasar. Ujú, O quizás no va a pasar de una manera trágica ujú. como pudiese pasar en muchos lugares. Bueno, tu definición es bien interesante y es muy global, abarca mucho la seguridad desde sus raíces y la seguridad no es solamente en la calle y sentirse seguro o inseguro, sino la seguridad se transmite, como Anita lo dice, instituciones, distintos ambientes, en lo laboral, en lo privado. Y para mí, viéndolo desde la persona para mí la frontera clara entre seguridad e inseguridad es justamente el momento en el que pienso, en el que viene un pensamiento a mi cabeza de como inconformidad o de algún tipo de miedo. Esa es la frontera entre seguridad e inseguridad. Si yo no pienso en mi seguridad, estoy seguro. Y si yo tengo que pensar en mi seguridad, ya tengo una inseguridad. Ok, me gusta. Y eso va muy ligado también, por ejemplo, a lo laboral, a cuando uno está en la calle. Si yo estoy en mi trabajo y no tengo que pensar en mi seguridad, es porque yo siento que estoy seguro. Okay. Y si yo estoy en el trabajo y siento como que, ¿estoy seguro? Si yo me hago la pregunta, ¿estoy seguro? Ahí ya tengo una inseguridad. Ahí, obviamente, ok. Entonces, bueno. Y claro, la inseguridad es que este es un tema muy, muy complejo, ¿no? Porque Sí. la inseguridad no solamente viene de lo exterior, como John lo acaba de decir, sino también De lo interior, la totalmente, percepción. ¿no? Y esto va a cambiar dependiendo de dónde crezcamos. De ¿Se puede dónde decir así? venimos. De dónde venimos, ¿no? Y también desde tu casa puede crecer esta claro. sensación de seguridad o inseguridad. A ver, Johncito. Ahora sí. A ver, ya que definimos para nosotros exacto. dos qué puede sentirse
como seguridad o inseguridad. Cuéntanos cuál ha sido hasta los momentos una experiencia que tú digas, mira, esto se me puede borrar la memoria, pero no se me olvida este momento. Pues como latino no tengo solo una. A ver. Te voy a comentar, les voy a abrir mi cajón de traumas. Ok. Y voy a hablar de a mí hay experiencias que me cambian y me transforman la vida. Y mi primer contacto con la inseguridad de pequeño que se me viene a la cabeza fue en el colegio, en la primaria. Cuando una vez mis papás, con mucho esfuerzo, me compraron una maleta Toto. Muchos latinos, todo colombiano, conocen las maletas Toto. Es una marca de maletas muy buena y con una maravilla. son maletas muy bonitas. Ahí de pronto el Rafita pone una maleta Toto. Todas las colecciones. Sí, uy, esa es mi generación de pequeño. Entonces mis papás con mucho esfuerzo una vez me pagaron una maleta Toto. Y esas maletas Toto siempre venían con un llavero muy bonito. Y mis papás me compraron la maleta y me dijeron, pero el llavero no se lo ponga a la maleta. Y yo, pero ¿por qué si el llavero está bonito? Claro. No se lo ponga a la maleta porque usted va al colegio y no eran llaveros como los de ahorita que uno coge y pum, y es un clip y uno lo pone. No, era un llavero que tenía un anillito y el anillito uno tenía que meterlo ahí en la mano. O sea, no era fácil de poner y mucho menos de quitar. Ajá. Y Ana, tú lo puedes creer, y es que no estoy hablando excremento. En la primera semana que yo todo conté, en la primera semana de colegio que yo iba contento con mi maletica en el colegio y la dejé un descanso en el salón y cuando regreso se me habían robado el berraco, un llavero, Dios mío, es un llavero. Y se lo habían robado en la maleta, Ana. En ese momento, cuando yo era niño, yo me llevé mi primera decepción y dije, oigan, mis propios niños de primaria me robaron un llavero que vuelvo y le digo, es que no es fácil de quitar, y me lo robaron. Esa fue mi primera experiencia con la inseguridad y desde ahí fue el punto de quiebre de que en mi vida yo dije, no tengo que dar papaya, colombiana, no tengo que dar papaya porque si me robaron un llavero, ¿qué más se puede esperar de estos niños? Que no me pueden robar. Sí, en serio. Entonces desde ahí yo dije, bueno, a ver, gracias. Es típico que en Latinoamérica, cuando tú vas al colegio, te marquen todo, ¿no? O sea, tus padres te marquen todo, hasta el lápiz, y te digan, mira, mosca que tú me estés, como si tus padres fueran los que están yendo a estudiar, ¿no? Sí. Pero dicen, mosca con que tú me estés prestando el portaminas, el lápiz, el borrador, el sacapunta. O sea, yo tenía amiguitos en el colegio que decían, no puedo, no tengo. Y tú le veías, le veías el borrador encima y tú como que no tienes. No tengo. Sí. No quiero. Y es que no es no ser envidioso, sino es tristemente a raíz de esas experiencias aprender a no prestar las cosas porque se valoran, no porque uno sea envidioso, sino porque uno las valora y costaron. Lo que decías tú, Ana, mi mamá se tomaba la molestia de coger los colores, les quitaba como la capa de pintura y los marcaba con esfero color por color para que no se los robaran. Bueno, hasta los cuadernos. Uy, Dios mío, es que descaro. Es increíble, descaro, ¿no? Pero sigamos porque en un episodio conversamos acerca de nuestra relación con el dinero en Latinoamérica, ¿no? Sí. Y que comenzábamos, lamentablemente, un poco tardíos. Sí. Y con la relación de la sensación de seguridad desde en Latinoamérica, tú estás naciendo y tú, este meme así como, ay, ¿dónde nací? Uno nace y ya está haciendo así. No, todas mis partecitas. Bueno, a ver, mi experiencia fue algo parecido también con un objeto que yo dije, no hay manera, o sea, que me roben un teléfono, que me roben algo de valor económico muy, muy importante, ¿no? Y que vaya a servir a la otra persona. Tú dices, esa es como la lógica. Tú dices, esta persona está robando porque quiere
tener algo, ¿no? Extraer algo de beneficio de esto. Cuando de repente un día yo salgo de mi casa a golpe de 6:30. ¿Qué tan grande eras tú? Yo tenía ya como 15 años. Y salgo a esa hora, en la mañanita no había todavía nadie como abajo, no había bullicio abajo. Y de repente sale corriendo un hombre hacia mí y me empieza a decir, dame el teléfono. Y yo les prometo, yo no tenía un teléfono en ese momento. ¿Cuál? Yo no tenía algo chiquitico que era como para recibir y enviar llamadas y mensajes. O sea, era una cosa absurdamente... Sí. Sin valor, o sea, sin mucho valor. Sin casi nada de valor. O sea, el valor que era el SIM card, o sea, la tarjeta SIM. Sí. De resto, ese teléfono, es más, yo se lo quería regalar ya. ¿Sí me explico? Y de repente yo, pero era lo único que yo tenía. Sí. Y yo iba saliendo a un propedéutico, ¿no? Y de repente me dice este hombre, dame el teléfono. Y yo le digo que no tengo. Y de la molestia el hombre agarró y me ha robado mis lentes, que yo los tenía puestos. ¿En serio? Yo tenía puestos mis lentes de ver, y de repente me ha... Literal, no le di el teléfono y agarró y me quitó los lentes y se fue corriendo. Pero... ¿Tú me puedes explicar sí. qué tan bajo tienes que caer para querer quitarle unos lentes a una gente? Esa no es una persona ladrona por naturaleza, sino esa es maldad. Sí. Maldad. Como tú bien lo explicas, las personas roban para obtener un beneficio económico de eso. O la mayoría. La mayoría. Pero si tú te robas unos lentes, unas gafas, es la pura mal. Es como la persona que va a atracar, y si la persona en Latinoamérica pasa eso, si la persona no tiene nada que le puedan robar, del solo mal genio, del solo, ¿cómo se dice eso? Del solo... Mala intención. De la sola mala intención, como que le pegan o lo hieren solamente porque no tenía nada que robarle. Entonces sí, en Colombia se dice así, es como que malo si tengo algo que me roben porque me roban, y malo si no tengo nada porque me joden a la final. Y es como que claro, es muy triste eso. Para el ladrón es una especie de trabajo. ¿Sí me explico? Ellos hicieron una preparación. Ellos hicieron un estudio de campo para poder ir a robarte, ¿no? Ellos se han preparado durante años. Sí. Y de repente que lo dejes a ellos en burla, su capacidad la dejes en burla, el ego, ellos tienen que sacar algo de eso, ¿no? De su trabajo. Así sea un poquito de odio, tienen que sacar. Algo. Sí, a mí eso me parece muy triste, Ana, que como que, bueno, no quiero encasillarme ahí, pero es como que es molesto, esa sensación de, o sea, como que malo si me roban, y si no tengo algo que, no sé, pero entonces eso fue, y te robaron entonces los lentes. Me los robaron, y yo dije, bueno, no me robaron el teléfono, gracias a Dios, pero ahora no veo. No veo ahora cómo llamar. Ahora no veo, tal cual. Pero a ver, entonces, ya tenemos 2 experiencias y de seguro tienes 500,000 más experiencias. No, y hablando yo de también. Teléfonos. Bueno. Y es que ni siquiera era mayor de edad cuando me pasaron las... Uy, no, así... Bueno. Uy, no, es que, o sea, el latino que no tenga historias de robo que contar es porque nunca salió de la... No, es que ni en la casa uno está seguro. En Latinoamérica también es muy conocido de tener las casas. Acá cuando yo llegué, yo decía, uy, esas ventanas tan bonitas. ¿Sí o no? O sea, en Latinoamérica, no sé, en Colombia. Sí, candados. ¿Candados? Rejas y candados. Rejas, exacto. Cuando mi esposa fue para Venezuela... Sí. Ella de repente vio las ventanas y dijo, pero ustedes viven como una cárcel. Sí, y es feo. Como encarcelado. Sí, pero es que el nivel de inseguridad, yo creo que lo conté en un episodio. Cuando yo llegué aquí a Alemania, ¿no? Ahí ya vamos a comenzar vamos a comenzar con la dinámica, ¿no? Cuando yo llegué aquí a Alemania, yo vi las ventanas y yo dije, estas ventanas se abren rapidito. Sí. Estas ventanas... Acá uno dice, ¿yo por qué no tengo esa malicia? Tal cual. Y me acuerdo un profesor de filosofía en la universidad
mi querido profesor Miguel. ¿Qué decía don Miguel? Decía, una vez nos estaba explicando cómo el cerebro humano relaciona la sensación de seguridad de una manera distinta dependiendo de dónde estés. Claro. Y cómo, por ejemplo, en Latinoamérica, tú no te vas a parar en un semáforo en rojo, y menos a medianoche. O sea, si no hay nada, si no hay nadie, chao. Y pasaste. Y tú sabes, no tienes que hacer ninguna prueba de manejo para saber que no tienes que pasar en rojo. Pero tú ya vienes con el chip integrado que dices, si yo me quedo en rojo aquí, algo me va a suceder. Si salgo después de las 6 de la tarde, o sea, después que anochezca, hay más riesgo de que algo me suceda. Es como una pequeña pirámide de importancia en la que en un escalón más arriba están como las necesidades o las prioridades. Entonces, yo tengo una responsabilidad civil que es parar en el semáforo en rojo. Pero sobre mi responsabilidad civil está mi integridad y mi vida. Esa es la cúspide de la pirámide. Y yo sé que si yo paro en este semáforo en rojo, prima mi seguridad y mi integridad física que mi responsabilidad civil bueno, no hay ningún carro, no hay ningún carro, obviamente tampoco va a pasar como tonto así sin mirar, claro. Sino que es como que acá no voy a parar porque mi integridad física es la cúspide de mi pirámide de importancia, y si yo paro acá, me jodí. Pero es que ahí está la gran diferencia de cómo nos criamos. En Latinoamérica tienes que criarte o aprendes a criarte de una manera en la que tú tienes que resolver todo, tanto todo como tu seguridad. Sí. Tú eres el encargado de estar seguro. Sí. Es muy típico en Latinoamérica que de repente te sucede algo, te roban algo y supongamos, me pasara lo de los lentes no a las 6 de la mañana, sino a las 8 de la noche o 9 de la noche. Me hubiesen dicho, ¿y tú qué hacías ahí a esa hora? Sí, porque dio papaya. Ese es el dar papaya. ¿Tú qué hacías a esa hora? A mí me uy, no, casi se me sale. Me enoja, por no decirme. Ajá. En Latinoamérica, claro, uno está acostumbrado y uno acepta cuando no me robaron. Pero es que pasó por el puente a las 11 de la noche. Obvio, ¿pa' qué da papaya? Es su culpa. ¿Pa' qué pasa O sea, en Latinoamérica, tristemente, es muy cierto lo que dices. Sí. Uno tiene que encargarse de su seguridad. Y si a uno lo roban, es porque uno dio papaya. Uno, no, pues entonces ahora es mi culpa. Si acá llega a pasar un episodio similar a eso, y es que tenemos que comparar, sí. ¿Todas las ciudades en Alemania, en Europa son seguras? No, pero la sensación, la percepción de seguridad es mucho mayor. En eso sí no nos podemos mentir. Y es cuando acá a uno lo roban, sin importar el barrio, la hora o donde sea, acá es como que acá no te dicen, ¿y usted por qué pasó por ahí a esa hora? Acá es como que, oiga, ¿y por qué pasó eso ahí? Claro. ¿Dónde estuvo la policía para garantizarme esa seguridad? Porque es que hablamos de justamente de esos derechos que uno como persona tiene, y es el derecho a la seguridad. Yo tengo el derecho a que la policía vigile la ciudad y me brinde esa sensación de tranquilidad. Y eso acá en su gran mayoría está garantizado, o la sensación, la percepción que yo tengo de esa seguridad acá es yo tengo libertad de moverme a la hora que sea y donde sea. Y la responsabilidad en Latinoamérica recae en las personas. Tú eres responsable de que tu seguridad en todos los ámbitos exista, ¿no? Pero ya ahí nos vamos a otro, o sea, simplemente con el hecho de que las instituciones no te brinden esa sensación, tú creces diciendo, bueno, yo mismo me tengo que encargar de esto porque nadie se va a encargar de esto, ¿no? Aquí te tengo unos daticos. ¿Sabías que ¿Sabías que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ellos se encargan de hacer estadísticas a nivel mundial para ayudar a los países a saber cómo está su sistema, ¿no? En promedio, en Alemania hay 0
0,4 homicidios por cada 100.000 personas. Uy, están re abajo. En Latinoamérica, 0,4. 0,4. En Latinoamérica, 14 homicidios por cada 100.000 personas. Eso cuando uno dice 0,4 a 13 cada 100.000, uno dice, eso no es mucho. Pero si usted le echa cabeza no lo vea como el número, sino es como que cada 100.000 habitantes y más de 13 por cada 100.000 en solo Homicidios. Eso es una cosa absurda, o sea, Claro. No es solo el peligro, como bien hablamos de el peligro de un robo, sino de la vida en sí misma. Yo me acuerdo de Colombia en los años 80, que fue cuando hubo todo el problema con los cárteles y eso, o sea, eso no me lo puedo imaginar, Ana. Bueno, cuando mis papás salieron de Colombia, en ese momento había el tema con la FARC, era sí. muy, muy, muy fuerte. Y yo recuerdo, yo estando muy pequeña, yo viajaba muy constante a Colombia por vacaciones a ver a mi familia. Y una vez, o sea, yo había visto un poco como esta gente se vestía, ¿no? Para estar en las selvas y eso. Y un día mi tía llegó a la casa luego de trabajar, y la zona donde viven en Colombia hace mucho frío, y ella llegó toda cubierta, ¿no? Y yo me acuerdo que llegó a la casa adentro y yo estaba niña, y yo lo que le dije, ay tía, pareces alguien de la FARC. Y de verdad me dijo así como, cállese, eso no se dice. Eso no se dice, Sí. porque cualquier persona, hasta el vecino o quien sea, pudiese escuchar, y era terrible decir algo de esto. No sé cómo es hoy en día. Es el miedo, pero es vivir con vivir miedo. con miedo y terror. Sobre todo de las instituciones. O sea, no solamente vives con miedo y terror del entorno donde estás, sino de las instituciones que no te pueden respaldar. Te iba a contar algo. La diferencia de, por ejemplo, cuando solamente de las cárceles en Latinoamérica se organizan entre ellos y logran salir de la cárcel, entrar a hacer lo que les da la gana en muchas cárceles, ¿no? No en todas, pero puede suceder. Aquí en Alemania tengo un conocido que está en la cárcel. Yo tengo todo. Esas amistades que, Ana. No, yo tengo todo. Te tengo el amigo ministro de finanzas y te tengo el que está en la cárcel. Te tengo hasta el número de Mertz. Pero también te tengo el que está encarcelado. El que están buscando. No. Y esta persona le dieron 3 años y algo de cárcel, y puede salir puede salir todos los fines de semana. ¿En serio? Sí. De lunes a viernes ahí, pero Exacto. fin de semana pues se puede ir a pegar Puede sus salir fiestas. ¿En serio? Y esta persona sale los fines de semana para su casa, o sea, para donde su familia, los visita, está con ellos el lunes regresa a la cárcel. ¿En serio? Por cuenta propia. Es que ahí es donde uno dice la cárcel y la represión no es la solución. En Colombia se ha discutido muchísimo los últimos años acerca de eso. Y es que dicen, oye, ¿hasta qué punto la cárcel es un centro que mejora y que como que rehabilita a los delincuentes? Y no, se dieron cuenta, hicieron documentales, investigaciones, y se dieron cuenta de que en Colombia la cárcel no es un centro de donde solo llanan los criminales, sino que es una universidad para los criminales, porque allá se mezclan con los que son, y allá es donde arman más cárteles, más bandas, donde más aprenden. Ahí es donde operan. Hay muchas cárceles desde donde tienen celulares y llaman y hacen esto. O sea, pasan una cantidad de cosas que uno dice, pero bueno, la gracia claro. Es que su mercecito como que de alguna manera se rehabilite y no empeore, y salen más dañados de la cárcel. Pero esa es la diferencia en los delitos en Latinoamérica y los delitos en Europa. Voy a decir ya Europa. Sí. Por ejemplo, en
Alemania, ¿cuáles son los más recurrentes? Hurtos, robos de bicicleta, fraudes por internet, estafa telefónica y robos en viviendas en ciertas zonas. Son como que un poquito alejados, no es como Sin no es tanta face to violencia. face y no es face to face. Es como, mira, si dejas el ojito, Exacto. me lo agarro. Exacto. ¿no? En España, por ejemplo, son súper conocidos los pickpockets, Exacto. que son los que Y en Francia también. En Francia, y en Francia, Italia, en Roma. en lugares turísticos. Exacto. En Latinoamérica, Ujú. los más recurrentes. Robo con Omi. violencia, secuestro, extorsión, crimen organizado, homicidios con bandas criminales, Es que ves. tráfico de sustancias y armas. Es que Es que en Latinoamérica queremos, o sea, Latinoamérica es la inspiración para todas las películas de acción. Sí, Latinoamérica es una película de Es acción. ahí no se aburre nadie, Sí. ¿no? Bueno, entonces vamos a ir a Qué paila. nuestro corte, ¿no? A nuestro corte aquí Vamos a nuestro corte. comercial. Si no nos han seguido, por Pim, favor, pam, pum. síganos. Ya este es el momento. Suscríbanse, déjenos un comentario. Y Suscríbete. nos vemos otra vez ahorita en un ratico. Entonces, ese pitico. No, porque le activé los segundos. ¿no? Ok, John Ciris, comenzamos Anita, nuevamente Un gustísimo con volverte a ver. la Tiempo sin segunda verte. parte, ¿no? De este episodio. ¿Dónde íbamos? Íbamos por hacer la dinámica Ahí sí. típica, que bueno, se volvió típica ya hace poco. Pero yo creo que de todo. eso va a resultar bien porque las dinámicas le gusta a la gente y a mí me gusta Me mucho hacerla. fascinan Sí. estas dinámicas. Ok, vamos a comenzar entonces. Dale, pues. Lo que vamos a hacer es comparar estos miedos o estas sensaciones de inseguridad que se empiezan a crear en Latinoamérica y cómo nos las llevamos con nosotros cuando emigramos. Sí, porque uno no empaca solo ropa, uno no empaca solo zapatos, uno empaca traumas consigo cuando uno va a otro país. 100%. Johncito, ¿quieres comenzar con las tuyas? A ver, Dale, lánzate algo que me haya una. pasado en Latinoamérica que cuando llegué acá como que me revolvió y me despertó los traumas, o no me los despertó, pero sí como que dije... Te los volvió a... Eso es una pequeña mezcla de nuestro tema y también de choque cultural. Ujú. Sí, me tocó anotarlo porque quiero tenerlo muy en cuenta y es... sí. Hablamos de... me sucedió cuando regresé a Colombia, me lo recordó y eso es lo que en ese momento tengo que hablar y hablamos de sus pertenencias personales. Ok. Cuando los primeros días, porque eso uno se da cuenta muy rápido de que la situación cambia mucho. Cuando yo llegué de Latinoamérica con mis cosas personales, acá los primeros días yo las cargaba. Yo en Latinoamérica salía a la calle y lo primero que hacía era celular y billetera en alguna parte de mi cuerpo donde la pertenencia tuviese contacto directo con mi piel. Es decir, ustedes ya saben dónde me imagino. No, ustedes se imaginan dónde me refiero. Ah. Y yo salía y me subía a un bus, billetera y celular adentro. Pa' adentro. Casi ¿Por que qué? pa' adentro. Porque... Porque todas las personas que yo conocía era, me robaron el celular porque lo tenía en la maleta, me robaron el celular porque lo tenía en el bolsillo de la chaqueta. Debería no moverse de ahí, pero el cosquilleo. Entonces cuando yo llegué acá los primeros días fue como que pum, 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 contacto directo, para adentro. Para adentro. Y yo llegaba a la casa y yo decía, pero, como que... ¿Cuál es la necesidad? No, ¿cuál es la necesidad? Entonces vuelvo y te digo, no duró meses, porque sería mentiroso, sino los primeros días me di cuenta que y yo andaba así como que, y yo me di cuenta muy rápido y yo dije, no, pero... ¿Qué estamos haciendo? Empecé a cargarlo en los bolsillos de los pantalones, en la chaqueta y ya en un momento me di cuenta que
Desde que, o sea, desde que yo no lo vote o lo deje votado, no se va a mover de ahí. Entonces, retranqui, fue algo muy, muy, pero muy positivo y fue un trauma que me trae Latinoamérica, pero acá me di cuenta que dije, no es necesario. Ahí lo voy a unir con el mío. A ver. El mío es dispara. el dejar las cosas por ahí tiradas. Sí. Por ejemplo, Uy, aquí sí. cuando te vas a un picnic o cuando te vas a la piscina o cuando vas a la universidad, eso lo vi en la universidad aquí en Regensburg, me sorprendió mucho cuando llegué que la gente dejaba sus cosas y sus pertenencias en un lugar sin ningún tipo de problema ni zozobra de que alguien se lo iba a llevar y llegaban a los 15, 20, media hora, a veces hasta lo dejan un día completo y regresan y eso está ahí mismo. Espérese, y es que no estamos hablando de los lápices, de la cartuchera, del cuaderno. Estamos hablando de un iPad, estamos hablando del teléfono, estamos hablando de su de su billetera. Estamos hablando de eso, de que Cosas a de cualquier valor. persona se le endulzarían los ojos al verlo. Y no, son cosas de valor que las dejan y... Creo que ahí toca un punto importante y es... lo voy a tocar más tarde. Lo voy a dejar porque necesito ver unas noticas. Pero a mí me sucedió eso. A mí me sucedió que a mí se me perdió una vez el teléfono y yo tenía en mi teléfono, en la parte de atrás, tenía la dirección de mi casa. Me contaste. Y se me perdió, yo ya estaba en la calle y yo dije, bueno, ya fue, se me perdió el teléfono. Cuando yo llegué a mi casa, horas después, el teléfono estaba en mi casa. El teléfono había llegado a mi casa. O sea, perdiste el teléfono y el teléfono llegó primero a la casa que tú. Primero a mi casa que yo. Porque la persona que se encontró mi teléfono en la calle vio que había una dirección y se tomó la molestia de llevarlo hasta mi dirección. Qué hermosura. Explíqueme eso. No puedes decir otra cosa que qué hermosura, Ana, porque eso es lo que uno como ser humano, eso es lo que uno quiere. Eso es lo que uno como ser humano dice, pero es que ¿por qué no puede ser así? ¿Por qué todo tiene que ser algo? Y es que usted deja pagando y se lo... Y ahí ya encontré mi notica, ¿no? Y es el tema, uno de los factores que ayudan a esa sensación de seguridad o que de alguna u otra manera hace que la comparación sea tan desigual. Lamentablemente viene también con la desigualdad económica. Esto juega un rol fundamental. O sea, aquí no el robarse un teléfono o un aparato electrónico o también hasta una billetera se ve visto como el problema que me voy a cargar por robarme esto no vale la pena. No vale absolutamente la pena. Sí. Yo tengo una amiga que estábamos en un bar y aquí volvemos. No es que aquí en Europa no haya robos. No es que sea los lugares más seguros del mundo. Sí existe. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Me pasó lo del teléfono. Pasó que estábamos en un bar y a una amiga llegaron unos hombres y se le llevaron la billetera. Fuimos a la policía esa misma noche y a los 2 días apareció la billetera. ¿En serio? Ajá. O sea... ¿Con plata o sin plata? Se habían robado dinero. Pero de seamos todas sinceros. maneras, solo que apareciera la billetera. Exacto, eso no existe. Exacto. Uno dice, o sea, si se me roban la billetera, es la de siempre. Si se me roban la billetera, llévense la plata, pero es que lo importante son los documentos. Si se van a robar el teléfono, déjenme la tarjeta SIM, ¿no? Sí. Ajá, ¿tienes otra, John C? ¿Estamos hablando solamente de seguridad en la calle o puedo meter algo ahí que yo digo en serio a mí eso me genera... La seguridad hasta institucional, puedes lanzarla. En Latinoamérica esa sensación de inseguridad en el trabajo me caga, Ana. Me caga. En Latinoamérica la seguridad laboral en el sentido de que existe una percepción de que o sea, la persona que está trabajando
se tiene que sentir tan agradecida y tiene que estar tan pendiente de su trabajo, de que nadie se lo quite, de que esa seguridad de que si yo no hago horas extra, si yo no me esfuerzo lo suficiente, si yo, mejor dicho, no tengo vida social para dedicarme al trabajo, entonces esa persona tiene el derecho de decirme, no, es que no, lo podemos despedir. Esa sensación de inseguridad, de decir en cualquier momento como que me pueden echar y tengo como que es casi como Inseguridad que laboral. rogar porque estoy trabajando. Claro. Y acá como que Agradecer todos los días porque... porque estoy trabajando para alguien. Y yo tengo la sensación de que acá una vez, porque sí, no es muy fácil encontrar trabajo acá, eso no es secreto para nadie. Acá conseguir un trabajo, tú tienes que estar cualificado, tienes que Y sobre esforzarte todo por como conseguir extranjero. trabajo. Como extranjero, exactamente. Pero una vez tú consigues trabajo, la mano de obra es tan bien recibida y es como tan agradecida por parte de las compañías, que como que esa sensación de seguridad laboral en la que te dicen, mira, te damos un contrato, te damos lo que necesitas, como que acá te dicen de muchas maneras: agradecemos que usted está con nosotros, y como que de cierta manera te damos la seguridad de que si usted está haciendo sus tareas y sus obligaciones, le damos la seguridad de que usted no tiene como que No tienen que estresarse porque el día de mañana va a llegar y no va a tener trabajo. Exacto. Las empresas normalmente son bien consolidadas, bien estructuradas, y eso también es parte fundamental para mi seguridad, el decir, mi trabajo lo tengo fijo siempre y cuando haga las cosas bien y todo marche bien, y eso para mí también hace parte de la seguridad en la vida. Hay excepciones, como por ejemplo, que ya en algún momento vamos a hablar de esto, de las crisis económicas, ¿no? Ah, sí, Y pero de las empresas que sufren crisis económicas. De esas no se salva a nadie. Claro, pero ya ese es otro tema. Pero en general, si tú tienes un trabajo aquí en Alemania, puedes irte a dormir tranquilo y despertarte a menos y tener la sensación de estabilidad y de seguridad, que no existe. Igual te pueden votar, igual te pueden echar, igual te pueden despedir, pero igual la sensación es muy distinta a la que puedes tener en Latinoamérica. Es mucho de tranquilidad, a menos de que uno trabaje para una empresa automotriz en estos años. Digamos que la percepción, las crisis económicas le dan... O sea, no son cosas de que eligen a este. No, las crisis económicas llegan y cambian la sociedad completamente. Pero volvemos a decir, es como que en rasgos generales el trabajo acá es como que percibido como muy seguro. La seguridad es algo muy personal, es una perspectiva del individuo, pero sí se siente esa sensación de, esto lo tengo acá garantizado, no me tengo que ocupar no tengo que gastar energía extra en eso. Entonces eso fue como que al llegar acá yo dije, listo. Cuando esté bien capacitado, es como que va a tener esa seguridad, y es algo de lo que siento que estoy profitando. Ok. Bueno, yo voy con la mía. Que los niños chiquitos vayan solos al colegio. Ana. Que los veas niños chiquitiquiticos. Uy, Ana. O sea, que tengan 3 años. Que tengan como 5, 6 añitos. Uy, y Ana. tú los veas con unos bolsos que son más grandes que ellos. Sí. Agarrando el bus o yéndose caminando hacia el kindergarten o hacia el colegio. Eso en Latinoamérica para mí es impensable. Por ejemplo, a mí me llevaron hasta que yo tenía 15 años, hasta que yo me fui a la universidad. Por mera seguridad. Solo seguridad, no por flojera, no por que no existiera un transporte público. Seguridad de que no le pase algo a la criatura. Si usted, señor latino, nos está viendo y no ha venido a Alemania, usted cuando venga acá le va a dar un paro cardíaco cuando vean niños de 5, 6 años yendo al colegio solos. O sea, en lo que tú dices, en Latinoamérica, a mí me llevaron
hasta el tercer, cuarto grado al colegio y es porque no podían más, es porque mi papá trabajaba y mi mamá luego tuvo un negocio, entonces era imposible que alguien me llevara al colegio, pero fue como que yo sabía que mis papás y sobre todo mi mamá sufría cuando yo me iba al colegio solo y es porque pueden pasar tantas cosas y acá es como que lo que tú decías, uno ve un niño chiquitico que la maleta es más grande que él o Y uno ella provoca sacar tiempo para ir a para llevarlo. acompañarlo. Yo te acompaño, papito. Yo te Y uno, acompaño, y, uno, mamita. y uno le pregunta a los papás como que no le da miedo, o sea, su hijo usted lo manda solo para el colegio y me dice, sí, le digo que mire bien el semáforo y ya. Y que tenga, o sea, que tenga cuidado de que no lo atropellen. No que Exacto. tenga cuidado de si se lo van a robar, si se lo van a llevar, si demás. Existen excepciones para todo, existen Claramente, excepciones. claramente. Pero si uno se va ya a las generalidades de la percepción general, es como que, uy, sí, Ana, yo no había pensado en eso. ¿Tienes otra? ¿O lanzo otra yo? Lánzate una. Ok, voy. Caminar por zonas oscuras y solitarias y andar tarde de noche en la calle. Lo amo. Lo amo. Eso fue algo que a mí, como a ti te costó al principio, lo de tener tus cosas muy aseguradas, pegadas a tu cuerpo y dentro de tu cuerpo, ¿no? A mí me costó esto de salir a la calle, que todo estuviese oscuro y sobre todo en invierno, ¿no? Que en invierno anochece a las 3, 4 de la tarde y ya no hay sol, no hay nada. Y aquí incluso yo diría que hay muchas zonas en Latinoamérica que están mucho más alumbradas que aquí en Alemania. O sea, aquí en Alemania hay tantas zonas que tú pasas que no hay ni un rayito de luz, que tú eres la luz. Tú eres la luz que va pasando por ahí porque de verdad no hay luz y esa sensación de que aquí no me va a pasar nada. Siempre puede pasar algo. Siempre puede haber un loquito por ahí. Pero Estadísticamente. es muy poco probable de que suceda. Sí. Y eso es algo que no lo paga nada. y yo no lo cambio. No lo cambio. Yo o sea, tampoco. puede que yo me aburra con las fiestas. Puede que, no sé, que haya cosas que no me gusten de estar aquí y que quizás yo extrañe de mi país. Pero la sensación de seguridad no es comparable y no es negociable. Yo creo que en ese No es sentido negociable. nosotros, esa importancia de seguridad para nosotros juega una altísima importancia en nuestras vidas. Yo también digo, esa sensación de seguridad que yo tengo no me la paga un super sueldazo. Eso no me la paga no, o sea, esa sensación de seguridad es algo que no se paga con plata, sino se paga Con los impuestos. Con los impuestos, sí. Pero eso es algo que como latino, como uno tiene tan cansado de esa sensación, eso es algo que uno dice, uff, lo que tú dices. Puede ser que no en todo lado esté satisfecho como funciona todo, pero eso que sí funciona para mí juega un papel importantísimo. Esa sensación de salir a la discoteca a las 4 de la mañana y decir, ya no pasan buses. Pues sí, tengo que caminar, voy, me pongo los audífonos y me voy a la casa hablando por chat, haciendo videollamada con el celular en la mano. Y yo cuando le contaba eso a mi familia me decían, guarde el teléfono. Pero, papito, guarde el teléfono, apúrese, mire para todo lado. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, no tengo esa sensación de inseguridad. Hermoso. A mí me pasó que cuando yo ya tenía 2 años aquí y mi mamá me vino a visitar y me vino a visitar en invierno. Y nos fuimos de paseo y estábamos en Hamburg. Eran como las 7 de la noche. 6, 7 de la noche. Y había gente en la calle y solamente porque estaba oscuro, mi mamá ya tenía la necesidad, pégate un poquito, la necesidad de irse como a refugiarse Yo buscando casa. en una casa, ¿no? Y yo le decía, mamá, pero es que Sí. la noche es joven, es que apenas está comenzando. Y ella, no. Y ahí me di cuenta cómo también te puedes acostumbrar
a, a esta ricura que es sentir seguridad. Sí. O sea, yo esto no lo cambio. Sí. Y cuando fui a Venezuela, El chip cambia. sí, me cambia totalmente. O sea, yo tenía mucho tiempo sin pegarme cosas en el Yo cuerpo también. o sin estar con mi maleta, por ejemplo, mi bolso al frente o pendiente de mis cosas. Y eso es algo que es una sensación de tanta tranquilidad que se agradece muchísimo. Mucho, mucho. Te tengo la mía. Ah, ¿tienes una? Te tengo una que es como va por el mismo lado, pero es exquisito. A ver. Ana, dime tú qué sientes cuando en Latinoamérica de repente quieres ponerte tu mejor pinta. Quieres ponerte tu mejor ropa. Quieres ponerte... ya sé por dónde te vas. esfuerzas por comprarte un relojito. Te esfuerzas por comprarte un celular a cuotas, a 36 cuotas un celular que cuando terminas de pagar la última cuota ya está no la pantalla sirve, rota. Ya no sirve. Te cuesta pagar tus cosas porque la economía es dura y te das un gusto. Te das un gusto y quieres salir a la calle bien vestido, bien vistiéndote y viéndote bien. Y llega de una vez ese rayo a la cabeza de, uy, me estoy viendo demasiado bien. ¿No te ha pasado eso? Totalmente. Me estoy viendo demasiado bien. Esto está peligroso. Es peligroso verme de esta manera. Me estoy viendo tan bien que está peligroso verme demasiado bien. Y eso, cuando yo llegué acá, yo dije, me puedo vestir con lo que se me dé la regaladísima gana. Me puedo poner el reloj más caro. Bueno, si tuviera relojes muy caros, si llego a tener un reloj carísimo, me lo puedo poner, puedo sacar el teléfono, puedo vestirme como yo quiera. O sea, puedo vestirme como se me le da la regalada gana. Si puedo, si tengo una cadena así puedo de ser oro, la Mirja Marcos. Exacto, soy Barbie. Sé lo que quiero hacer. No, 100%. A mí, por ejemplo, en mi familia tienen como la costumbre de regalar anillos de graduación, por ejemplo. Sí. Y cuando mi bautizo, mi madrina de bautizo me regaló una cadena de oro con un dije de oro. Eso yo ni siquiera sabía que existía, John, porque nunca en la vida lo llegué a utilizar. Sí. Y cuando emigré para acá, mi mamá me lo entregó así, me dijo, ya es momento, ya puedes usarlo. Hija, estás preparada. Vas a un lugar seguro donde puedes tener esto. Y lo llegué a usar luego de 23 años. Fue que llegué a usar mi cadena de bautizo. Cosas de oro, o sea, las joyas. Tú dices, aquí puedo ponerme algo. Aquí soy Barbie. Sin tener esa zozobra de, epa, ya me están viendo mucho. 100% ahí te lo dejo. Hermoso. Okay. Eso es para mí, la bicicleta. La bicicleta es importantísimo. Me compro una bicicleta y salgo a la hora que se me dé la gana, a donde quiera. Eso sí, no la voy a dejar en todo lado porque el robo de bicicletas existe acá cuando uno deja pagando. Eso sí les encanta, las bicicletas. Eso sí les encanta. Tienen un radar. Sí. Pero salgo con mi bicicleta sin el más mínimo miedo. Y en Colombia yo salía con una bicicleta que no era muy cara, pero que sí era llamativa. Y la bendición y lo que ni paren los semáforos ni se meta por barrios feos, sino que vaya así, vaya como flecha. Listo. Ahí está, lo acabas de decir. Nada más demuestra la sensación de inseguridad que tenemos en Latinoamérica, que es esa costumbre que tenemos de pedir la bendición. Sí. Que es como un mantra. Es como un seguro. Esa es nuestra seguridad. Nuestro seguro. Nuestra póliza de seguro es pedir la bendición. Y uno pide la bendición cuando... distinto en todas las casas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Venezuela, pides la bendición cuando te vas. Eso significa que ya estás asegurado, ¿no? Cuando regresas, nuevamente pides la bendición porque es como un... Llegué. Sí. ¿Sí me explico? Llegué. Es como un peaje. Es el peaje tal cual. Sale. Voy saliendo de mi casa, tú no tienes la seguridad de si vas a volver. En ninguna parte tienes la seguridad, pero en
muchos lugares se incrementa ese porcentaje y esa probabilidad de que no llegues, ¿no? Y aquí ni siquiera existe el concepto de pedir esa póliza de seguro de bendíceme. A mí me pasó algo muy chistoso. Imagínate que las primeras veces que salí con mi novia en el carro, yo me echaba la bendición. Yo cada vez que paso por una iglesia me pasa. También, o por un cementerio. Pero entonces, las primeras veces que salimos en carro, yo me echaba la bendición y me decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué haces eso? ¿Es que acaso manejo tan mal para que crea que nos vamos a matar? Me decía, ¿crees que manejo mal para que creas que nos vamos a pasar a matar o nos va a pasar algo? Y yo decía, no. Es que yo desde Latinoamérica estoy acostumbrado de que cuando uno sale de la casa tiene que echarse la bendición porque para que uno le vaya bien en el camino y para que uno regrese sano y salvo a la casa. No es que se maneje mal, sino que ya es cosa de uno y me brinda tranquilidad el ¿cómo se dice? El en bendicionarme. Persignarse. En bendicionarme de salir y regresar y decir gracias porque todo salió bien, porque regresé sano y salvo a la casa. Pero imagínate aquí, en Latinoamérica también hay muchas iglesias, pero aquí nosotros vivimos en un pueblo. O sea, en una ciudad chiquita que tiene 60 iglesias. ¿Sabías? 60. Regensburg tiene 60 iglesias. Imagínate cuando yo llegué, ¿cuántas veces yo no me persignaba? Claro. Yo iba de una esquina a otra y iba a persignar. Iba de aquí, pasaba y me persignaba. Cuando iba en carro, pasaba como 15 iglesias, todo el rato persignada. Cuando uno llega acá, uno se da cuenta qué tan católico es el latino, ¿no? Sí. Cuando uno llega acá y dice, uy, o sea, el latino es, con razón, la iglesia católica tiene tanto poder en Latinoamérica y es tan importante, los latinos son tan importantes para la iglesia católica, porque gente católica religiosa. Y creyente y religiosa es el latino. De verdad. Bueno, tenemos que ir cerrando. Bueno, Anita, voy a lanzar la última. A ver, lánzate. ¿No? De cabeza. No, mentira, no puedo lanzar ninguna. Sí, iba a lanzar que era acerca de cómo se viven también aquí cuando sucede algo. En Latinoamérica, por ejemplo, aquí en Alemania o aquí en Regensburg donde estamos, hubo hace poco un robo en un banco. Uf. ¿No? Y el arma que tenía, aunque sí hirió a alguien y lamentablemente murió una persona, mató a una persona el que estaba robando, pero como el performance es una cosa que tú dices, esto en Latinoamérica es un chiste para el performance de la criminalidad en Latinoamérica. Es algo que para en la esquina. Sí, o sea, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Entró una persona con un cuchillo sola a un banco. ¿Qué es eso? En Latinoamérica, papi, ¿qué es sería eso? un performance. O sea, esa gente se ha preparado para esa situación. Y aquí no estamos diciendo qué orgullo, sino que estamos diciendo cómo es tan distinto, ¿no? Sí. Cómo puedes ver la criminalidad de una manera totalmente y como suceden las cosas. No, y en Latinoamérica el ladrón entra con un cuchillo a robar y llaman a la policía y es, ese es mi primo. Ese. Juanito, Alimaña, por favor. Y acá en Alemania entró una persona armada a robar. De pronto, si me lo permite, yo tengo incluso una foto que hice para que no tengamos de mi autoría. Hice una foto afuera de donde pasó lo que había pasado. Habían 2 helicópteros. Había 2 helicópteros, Ana, y como mínimo entre 12 a 15 carros de policía. Trajeron servicios especiales, o sea, no estoy exagerando. Ahí se puede poner la noticia. Ponemos la noticia. Sí. Trajeron agentes especiales, 2 helicópteros y como 15 carros de policía. Cerraron todo el parámetro. Todo el perímetro. Espera, los parámetros.
Cerraron el parámetro, Bueno, el perímetro. Sí, como el español se va jodiendo. Y cerraron todo el perímetro, agentes especiales, pum, 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 personas con chalecos Y antibalas. era una persona. Y era una persona con un cuchillo, tenía rehén. Volvemos y decimos, no estamos haciendo burla de lo que pasó, sino estamos poniendo un poco de contexto en cuanto a la diferencia de cuando Mira cómo algo puede miraba. suceder Sí. en Latinoamérica Sí. de este estilo Entonces, y cómo sucedería aquí. Y no es que hayan exagerado en la reacción, es que es tan importante la seguridad de que frente a un caso que para una persona puede ser muy sencillo o exagerado, se lo toman en serio. La policía se lo toma en serio y eso es lo que a ti te brinda la seguridad Las de decir, instituciones se lo toman en serio. sí fue un robo, pero mire cómo reaccionaron. Eso significa que en serio se encargan de que la percepción de seguridad esté ahí. Entonces, muy bien, me parece muy bacano que hayas tocado eso para finalizar el episodio, porque es como que es encerrar el tema y decir... De eso se trata, de que al final se garantice esa tranquilidad y de que Latinoamérica tiene en serio un problema gordísimo. Tiene mucho trabajo que hacer mucho. Y no solamente desde las instituciones, sino desde la cultura. La cultura, sí. La cultura, porque no es algo de hoy, de ayer para hoy, sino llevamos tantos años aprendiendo a manejar la seguridad de esta manera que el trabajo que se tiene que hacer exterior e internamente en nuestros países es un trabajo que conlleva tiempo, dedicación y de verdad esfuerzo. Sí. Y lo que más esperamos obviamente es que nuestros países puedan solucionar muchos temas y sobre todo el tema de seguridad. Te tengo una última frase para despedirme y para sacar ahí un reel. A ver. Hay una frase de las que me ha cambiado la vida, fue los políticos, y entre paréntesis también eso compromete a las instituciones. Los políticos y las instituciones son un espejo de la sociedad. Nosotros, como tú dices, no es algo únicamente de las instituciones, sino que al finalmente las instituciones y los políticos son elegidos por las personas y son de cierta manera un reflejo de la sociedad. Sí, entonces 100%. se quiere acabar con la corrupción, se quiere acabar con la inseguridad. Hay que nosotros como personas también cambiar desde lo más profundo de la sociedad esa percepción. Ese chip que tenemos. Decir, no, es que si eso está ahí, déjelo ahí. Exacto. No es suyo. No es meterse ese chip si de no, no es suyo. Si no es por ahí, y entonces, si no es suyo, busque como el dueño. somos una gente tan religiosa y creemos en cosas tan esotéricas en todos los sentidos, en todas las religiones, entonces, si no lo hace por simplemente moral, hágalo por el karma. Sí. Que usted diga, mira, te está mirando. Sí, exacto, usted lo está viendo. Lo están viendo. Sí. Si hay algo, déjelo. ¿Por qué? Porque si no es hoy usted, mañana es usted. Mañana puede ser usted. Y no, terminamos el primer episodio que terminamos haciendo un sermón. Anita. Se les quiso. Se les quiso, alegría. se les quiere, se les querrá. Qué bello tema, espero ustedes lo disfruten. Gracias por vernos, por apoyarnos, por darnos tanto amor, por de tantas maneras. Y listo, terminamos. Y ya, nos vemos, Anita, te quiero. Y listo.